Continuamos con la breve serie que estamos dando, que es realmente una serie de recordatorios. Estos temas se han expuesto en varias ocasiones en las conferencias familiares. Gracias a Dios por ello, pero necesitamos ser recordados constantemente de estos principios bíblicos. Y hoy tenemos la sesión número 4 de esta breve serie que se llama Pastoreando el corazón de nuestros hijos, con la ayuda de un material del pastor Ted Tripp. El tiempo pasa tan rápido. Hoy hace 8 estábamos estudiando acerca de la crianza de niños de 0 a 5 años. Y hoy ya estamos por ver el trato paternal hacia los adolescentes. Y así es de rápido, mis hermanos. Ustedes que tienen niños pequeños y bebés, es cuestión de tan poco tiempo y pronto los van a ver así de grandes o pasándoles de altura a ustedes. El tiempo pasa muy rápido. Y si nosotros no aplicamos los principios de la palabra de Dios, la crianza de nuestros hijos se va a complicar cada vez más. Debemos considerar que en la Biblia se habla de los niños y se habla de los adultos. Realmente en la Biblia no se nos habla de una etapa en que los hijos no son adultos, pero tienen derechos de adultos y tienen las ventajas de ser niños. No. Pero sin embargo, tenemos que reconocer que hay una etapa de transición. Nuestros hijos que están en la adolescencia ya no son bebés, aunque todavía les damos el apodo que le decíamos cuando tenían 2 años. Y usted puede decirle chichi y bebito, pero ya no es un chichi ni un bebito. Es porque nosotros como padres lo hacemos. Y eso no está en sí mismo nada mal. El asunto es entender que ya no lo es y que está en un periodo de transición y que nosotros padres debemos guiarlo porque deseamos que llegue a esa edad adulta en la que tendrá que responsabilizarse por lo que hoy se responsabilizan sus padres por él. Pero entonces, entendiendo esto, que aunque la adolescencia es ese periodo de transición, deberíamos nosotros hacer un pequeño recordatorio de nuestra misma adolescencia. Nosotros pasamos por esa edad. Y algunos aspectos que debemos considerar sobre esta etapa y cómo se sienten y actúan nuestros hijos en esta etapa y que nosotros también lo experimentamos en el pasado es un periodo de inseguridad, a veces, un periodo de vulnerabilidad. Todavía no están seguros de las cosas, aunque a veces parece que actúan seguros. Después pueden pasar de eso a tener completas dudas. Están vulnerables también a las influencias, porque comienzan a escuchar no solo lo que los padres les dijeron y lo que en la iglesia se dice, sino que ahora escuchan a sus amigos en el colegio, más lo que escucharon en algún programa por ahí, más lo que leyeron, y entonces son vulnerables a esas influencias. Influencias que yo les digo, mis estimados, que ya no son simplemente influencias, un bombardeo del mundo sobre ellos. Sobre todos nosotros, pero sobre ellos que todavía no están completamente formados, hay un bombardeo en la música, en las películas, en toda manera, y ellos son vulnerables y tenemos que reconocerlo. Y lo otro que ya mencioné es esa inestabilidad. Ellos pueden pasar de un estado de ánimo a otro. No están estables, todavía están aprendiendo y debemos nosotros serles de ejemplo en el dominio propio, en el autocontrol. Y sí, esta última que digo aquí, hay una tendencia en esa edad a resistir la autoridad. Porque de alguna manera parece que ya creen que tienen suficiente información para entender cómo funciona este mundo. Entonces se resisten a la autoridad. Ahora bien,
Al llegar a este punto, quiero aclarar algo muy importante, porque en nuestra sociedad casi que está ya predispuesta para que las familias, los padres acepten que los hijos en esta edad tienen que ser rebeldes. Es algo casi aceptado. En la familia cristiana no debe ser así. Como les digo, sí reconocemos esta etapa de transición con sus diferentes características, pero nuestros hijos tienen que llegar a esa edad sabiendo que en un hogar cristiano, donde se invoca a Cristo, donde Cristo es la cabeza de nuestro hogar también, como lo es de la iglesia, no hay permiso para pecar en ninguna edad. He escuchado comentarios, de hecho, de una niñita que le decía a otra, en primaria, nosotros pronto vamos a llegar a una edad en la que vamos a ser muy rebeldes. ¿Y cómo es que esa niñita de primaria sabe eso? ¿Y cómo ya está preparada para eso? Y no solo eso, sino que están preparando a su familia para que acepte eso como si fuera normal. Sí es cierto que puede haber una resistencia a la autoridad, pero el pecado nunca debe ser tolerado. Y hablando de esto, en ninguno de nosotros hay quienes, por ejemplo, para tratar de aclarar el punto, se refieren, por ejemplo, a una señora que está embarazada, que espera bebé, y el mundo se refiere a ella como que es una persona complicada, difícil, molesta, quejosa. ¿Por qué? Porque la mujer del mundo, cuando pasa por ese periodo, se deja llevar por esos pecados de queja, de reclamos. Pero tenemos que hacer nosotros la diferencia y que nuestros adolescentes sepan que sí, aunque ellos están en un periodo de transición y que es difícil, en ese hogar no se tolera el pecado, nunca se va a tolerar. Pero él viene desde pequeño instruido en la obediencia, instruido en los principios que hablábamos sobre el círculo de bendición, con padres que se han involucrado y que para esta edad ya saben comunicarse con sus hijos. Vamos entonces a ir primero a los fundamentos bíblicos de cómo tenemos que abordar estas cosas y vamos a leer la escritura y después vamos a estarla aplicando a esto que estamos diciendo. Proverbios capítulo 1. Proverbios capítulo 1, el versículo 7 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Versículos 8 y 9. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Y leemos a partir del versículo 10, hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre. Acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Nosotros tenemos que orientar a nuestros hijos para que ellos sabiamente se aparten de amistades que van a hacer una influencia negativa en sus vidas. Esto que hemos leído aquí ocurre constantemente en los colegios. Claro, el lenguaje es de
de esto de venir y hagamos todos una bolsa. Y ese tipo de cosas tiene que ver con hagamos el grupo, somos miembros somos un clan, somos un club. Vamos a ir a tal lugar. Y nuestro jovencito o jovencita cristiana va a decir, es que a mí no me da permiso. Pues dígale a su papá que nos dejaron una tarea. Dígale que tenemos que ir a hacer un proyecto. Esto es lo mismo que estamos leyendo ahí. No somos... Y el joven cristiano sabrá que tiene que hacer esto. No andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas. Y Él podrá hacerlo si nosotros hemos ejercido la influencia necesaria, si hemos ganado su corazón. Él podrá decir no a esas influencias y escoger el camino del Señor. Ahí tenemos esos 3 principios. Estos 3 principios los vamos a aplicar con ellos constantemente. Recordarles que lo que nosotros queremos es enseñarles a ellos a temer a Dios, porque eso es ser verdaderamente sabio. Y temer a Dios es vivir conforme a sus mandamientos. Entonces, como les decía, vamos a la palabra constantemente. Que ellos vean en nosotros que no somos solamente de hablar, sino que eso que nosotros hablamos y esa instrucción está respaldada por una vida de verdad consagrada a Cristo. Hermanos, necesitamos, seamos conscientes de que esto tiene un peso enorme en ellos. ¿Quién se lo está diciendo? ¿Quién le dice que no se miente? Alguien al que nunca oyen mentir. ¿Quién le dice que no se hace fraude y jamás se copia en un examen? Alguien que no se atreve a hacer trampa. Eso es lo que vale y eso es lo que va a influir en ellos. Eso es lo que han visto. Entonces recuerdan el consejo de sus padres piadosos y este otro entonces va a ser más sencillo. Apartarse de los que son impíos. Incluso que digan ser cristianos o hijos de padres cristianos, si nuestros hijos los ven caminar impíamente, andando con cosas mundanas, escuchando lo que no deben escuchar, viendo lo que no deben ver, ellos tendrán la capacidad de decir, yo con ellos no me juntaré. Y esto es duro, porque nuestros niños están en esa edad vulnerable y quieren ser aceptados. Y no va a ser fácil que no lo inviten entonces ya más, que esté apartado del grupo, pero si ustedes y yo, por la gracia de Dios y asistidos por el Espíritu Santo, los educamos, ellos van a ser valientes y decir, no me importa que no tenga ni un amigo, o que en todo el colegio tenga un solo amigo. Eso, no se va a morir por eso. Pero cuando no es así, para ellos eso es tan grave, no tener amigos, o que con él no salgan, o que no lo inviten a las actividades. Vamos a ver entonces cuán necesaria es la comunicación en esta etapa en la que ya, como veíamos la vez anterior, razonamos con nuestros hijos y ahora mucho más. Ahora razonamos con chicos, con jóvenes que pueden devolver un razonamiento. Y ellos pueden cuestionar los razonamientos que les hablamos. Entonces vamos a ver. Proverbios 18:2. Vamos a leer todas las citas y vemos cómo se aplican. Proverbios 18:2 dice, no toma placer el necio en la inteligencia, sino en que su corazón se descubra. Lo vuelvo a repetir porque lo leí mal. No toma placer el necio en la inteligencia, sino en que su corazón se descubra. Versículo 13. Al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. 25. Como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, mas el hombre entendido lo alcanzará. Nosotros, como padres, tenemos primero que estos versículos que leímos, aplicarnos a nuestra vida en la comunicación con ellos. Entonces, a nosotros nos interesa
que ellos sean sabios, que teman a Dios. Entonces nosotros vamos a procurar con inteligencia comunicarnos con ellos. Vean que nos habla del que responde palabra antes de oír. ¿Cuánto entorpece la comunicación de dos cualquier persona que sean cuando el otro ni siquiera lo deja terminar? No le da tiempo a responder y ya está diciendo lo otro. No se puede comunicar así. Y con los hijos tendemos a hacer eso. No esperar, está diciendo algo, hay que escucharlo. Claro, a veces puede parecernos un disparate lo que está diciendo, pero tenemos que escucharlo. Porque él tiene que ver que respetamos esa comunicación. Él tiene derecho de expresarme lo que él piensa y siente al respecto de la situación. Y de esa manera le estoy enseñando también a que, aunque él sabe que somos la autoridad, es su deber con nosotros y con cualquier otra persona escuchar sus razones. El consejo está ahí, dice, como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, mas el hombre entendido lo alcanzará. ¿No es eso lo que nosotros queremos? Que nuestros hijos sean entendidos. Vamos a trabajar en que eso sea así, que esté firmemente su corazón arraigado a consejos que vienen de la palabra de Dios. Ahora quisiera que veamos ciertas trampas en las que podemos caer los padres al tratar con nuestros hijos que están en esta edad de transición. La primera, la menciona el autor Ted Tripp, es jugar a policías y ladrones. Si nosotros no tenemos el entendimiento correcto de lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo, pensamos que simplemente se trata de esto, de un reto a la autoridad. Y estar el papá como policía, constantemente viendo que hace una vigilancia exagerada, y el hijo como ladrón escondiéndose constantemente de su padre. Esa no es la relación que nosotros debemos querer ni propiciar en nuestros hogares, jamás. Sí, el padre es autoridad, pero es una autoridad amorosa, de la cual su hijo sabe, y en repetidas veces lo ha comprobado, que su padre lo quiere, lo ama, y se preocupa por él. Y que si le está dando alguna prohibición, tiene que ver con un peligro para él. Que no hay reglas caprichosas. Que la conducta y las reglas de la casa están basadas en principios de la palabra de Dios. Así que, si lo hemos hecho, pidamos perdón al Señor, pero nosotros no somos los policías y los niños no son los ladrones para que haya esa tensión. Somos sus padres para guiarlos, para orientarlos, para así corregirlos. Y ellos tienen que saber que son hijos, amados, cuidados. Entonces, un extremo puede ser esa constante vigilancia del mínimo cosa que hagan, siempre pensando que ellos están haciendo algo incorrecto, siempre dudando de ellos, siempre incriminándolos. Pero podemos pasar al otro extremo, que es desentenderse. Y este es muy, muy común, es el más común en el mundo. ¿Y cuántos padres se refugian en aquella frase? Es que está en esa edad. ¿Qué significa eso? Si está en esa edad, ahora a esforzarme más yo, no a desentenderme, a decir, está en esa edad y ahí me espero a ver si se le pasa. Pensamos que el asunto se va a arreglar solo y no es así. Sí está en esa edad, pero no hagamos, recordemos, lo habíamos leído hoy hace 8 días, ¿qué hizo David con Adonías? Nunca lo había entristecido, ni decirle, ¿por qué haces así? Desentendido. Entonces, hay que involucrarse, no desentenderse. Él no sabe. Entendamos que él no sabe, parece porque es bastante inteligente, porque se expresa bien, pero él no sabe, es inexperto.
Y usted sí debería saber. Y él debería creer que usted sí sabe. No se trata de ninguna manera de darle a nuestros hijos adolescentes una imagen de que el papá es el sabelo todo, que él todo lo sabe y que él es el único que sabe todo. No, el papá está dispuesto a reconocer cuando se equivoca. Un papá cristiano y pide perdón. Esa parte es tan importante. ¿Cuántas veces su hijo le ha escuchado pedir perdón, disculparse, retractarse? Mira, creí que esto era así y estuve leyendo y resulta que no es así. Estuve investigando y resulta que no es así. ¿O ve él en usted alguien que simplemente impone su posición, su opinión sin escuchar al otro? Que es lo que oímos ahí, que es necedad. No dar tiempo, no dar oportunidad al otro para que se exprese. Eso es lo que nosotros estamos viviendo. Solo hay una opinión válida en las redes sociales, en Facebook y en YouTube. Solo hay una opinión válida respecto de lo que estamos viviendo. Ni siquiera hay oportunidad. Escuchemos, hay alguien que piensa diferente. ¿Pudiéramos escucharlo? Eso tienen que ver nuestros hijos en nosotros. Esa oportunidad de escuchar al otro. No nos vamos a desentender, no vamos a dejar esta tensión. No debe haber tensión, o más bien, habrá tensión cuando nosotros, en lugar de ejercer la autoridad amorosa en el nombre de Cristo, que es nuestra cabeza, entramos en un autoritarismo. ¿Qué es eso? La palabra. Se hace lo que yo diga porque yo así lo dije y porque así quiero yo. Pero esa no es la autoridad bíblica. Vamos a tomar esta decisión porque es lo que veo según lo que yo entiendo de la palabra de Dios que más nos conviene. Y entonces es una autoridad bíblica. Pero aún con la posibilidad de que como somos seres humanos nos equivocamos y podemos retractarnos. La importancia es la influencia. ¿Ve? Dice, autoritarismo nos va a chocar con la influencia. Así no podemos influir. Y lo que queremos es que cuando lleguen a esa etapa de transición, nuestra influencia haya sido tal que permanezca. Porque la influencia sí de los niños ahí está, pero una vez que llegan a la secundaria se acaba esa influencia. Ahora la influencia única que se escucha es la de sus amigos. Y la del internet y la de los clubes en que estén metidos. Y otra trampa es palabras imprudentes. Si nosotros pecamos de esa manera, por impaciencia, y tratamos a nuestros hijos con alguna palabra imprudente, Dios nos manda a arrepentirnos, a pedirles perdón. Lo digo porque precisamente como esa edad, esa tendencia a la resistencia, padres tienden a que es constituir, todos los días hay una discusión por algo. Por lo menos una discusión por semana sobre algo. Y esas palabras son imprudentes. No caigan en esa trampa. No nos vamos a hablar así. Como vengo insistiendo, no somos contrincantes, no somos rivales. Somos dos personas que nos amamos. Yo amo a mi hijo y mi hijo me ama a mí. Pero estamos luchando con un asunto de pecado que hay que resolver. ¿Por qué? Vuelvo a insistir, porque la disciplina se aplica cuando hay pecado. Si no hay pecado, lo que hay es la orientación, la corrección amorosa. ¿Cuáles son? Y una importante, una trampa en la que podemos caer, dar un énfasis exagerado a los detalles. Nuestros hijos sí tienen que conocer que los detalles son importantes porque nuestro Dios es detallista también. Dios nos dice cómo hacer las cosas, qué hacer y qué no hacer. Él es detallista, Él no dice háganlo como ustedes quieran. Entonces sí es importante, pero tenemos que tener cuidado y discernimiento en no dar un énfasis exagerado en los detalles, porque cuando pasa eso solemos tomar la actitud del fariseo. ¿Qué dice Cristo que hacía el fariseo? Cuela el mosquito, pero deja pasar el camello. Así es nuestro corazón. Le damos importancia a esa cosita pequeña que no estamos diciendo que está bien tragarse el mosco ahí a la bebida. Pero
Pero eso no es tan importante como lo otro. Hay algo más grande. Se tragó un camello y no se dio cuenta. Bueno, entonces, seamos cuidadosos de no dar un énfasis exagerado a ciertos detalles y ver el panorama amplio. Dice, estimados, no nos lleva esto a ver nuestra necesidad del Espíritu Santo constantemente. Nuestras metas. Entonces, ¿cuál es nuestra meta? Al tratar con nuestros hijos adolescentes, insistir en que desarrollen una conciencia bien informada. No queremos que ellos sean guiados y arrastrados por este mundo. Queremos que ellos razonen, que ellos se informen. Queremos verlos dar opiniones informadas y no lo que hace todo el mundo. Seguir la gran corriente, dejarse llevar como los peces muertos. No, nos toca nadar contra corriente, pero ellos para que puedan nadar contra corriente tienen que tener convicciones. Nuestra meta es insistir en que desarrollen esa conciencia bien informada. Y entonces, tenemos que tener ese espacio en el cual razonamos para convencerles de que el mundo está errado, de que eso que surgió en su corazón viene por una influencia pecaminosa. Voy a convencerle. Dura labor es. Porque si el hijo peca, él está desobedeciendo, está haciendo algo, se está desviando de alguna manera, usted como padre, esa es su tarea. Yo necesito hacerle ver a él con un razonamiento y con ese cuidado amoroso, convencerle. ¿Está mal? Para que él llegue a decir, es cierto, está mal. ¿Y llevarle a quién? Al único que nos recibe y nos perdona, Jesucristo. Por ejemplo, ¿cómo ver una película? ¿Cómo vemos? Si es que usted lo hace, hay un espacio en el que a veces vea alguna película con su hijo que ya está en esta edad. Usted deja pasar lo que sea. El padre cristiano no puede hacer eso. Tiene que estar constantemente diciendo y corrigiendo y después tener una conversación. Vio cómo tal personaje está tratando de meter un concepto equivocado, contrario a la Biblia. O vio cómo cuál otro personaje representa al defensor de los valores. Y les digo que esto es tarea difícil hoy en día. Porque en las películas ahora los buenos son los villanos. Pero tenemos que hacérselo ver a ellos y que nosotros no vamos por ahí. Si acaso, como les digo, le permiten ver películas. Porque, ¿recuerdan el ejemplo que alguna vez dimos cuando estábamos en el curso de batalla por la pureza sexual? El padre cristiano no se desentiende. Y si se da cuenta que hay una película que tiene alguna escena inmoral, algún vocabulario blasfemo o algo que pueda dañar, el papá no da permiso y ya está. No se hace un pleito de eso. No tenés permiso de ver esa película. Y el hijo, que ha sido bien entrenado, sabe que no tiene permiso. Y ya. Porque en el mundo, la censura de este mundo piensa, cuando tenga 18 años, entonces sí la puede ver. Pero el hijo cristiano, el hijo de padres cristianos, aunque él todavía no lo sea, llegará a sus 18 diciendo, ya tengo 18, pero no quiero ver esa película, porque según entiendo esa película es dañina para mi mente. Va a ensuciarme. ¿Y acaso nuestros hijos quieren ensuciarse o queremos que se ensucien? ¿O es que hay una edad para que ya sí pueden ir y meter a su mente cualquier porquería? No es cierto. Seamos muy cuidadosos. Entonces, seguimos insistiendo en ellos que no queremos que salgan del círculo de bendición. Hay un ejemplo que recientemente leí de una página que supuestamente dice sana doctrina. Y él que publica ahí en esta página, bueno, un hermano, pero desenfocado, dice, cuando sus hijos adolescentes no quieren ir a la iglesia, no hay que obligarlos. Y yo digo, pero ¿de dónde sale este consejo? ¿Dónde? En la palabra de Dios. Que es que si su hijo dice, yo hoy no quiero ir al colegio, bueno, quédate durmiendo. Hacemos eso. No le decimos, bueno, con ganas o sin ganas al colegio hay que ir.
¿Por qué? Porque queremos que tenga su preparación académica normal, porque nos preocupa su desarrollo. No queremos que se quede sin sacar su bachillerato o lo que sea, ¿verdad? Pero entonces pensemos si esa lógica la estamos aplicando cuando le decimos, no, dice que no quiere ir a la iglesia hoy, si no lo obliguemos. No, no se trata de obligar, es que hay una regla en esta casa. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Eso significa que aquí vamos al culto. Sea que usted todavía no pueda adorar porque su corazón no está todavía transformado y venir al culto para usted todavía no es algo en lo que usted se deleita. Bueno, lamentablemente así es, pero vamos a ir juntos, la familia, a adorar al Señor. No es negociable. Y nuestros hijos, bien educados, llegarán a la adolescencia sabiendo que eso no es negociable. Que aquí no es así como en las familias donde los hijos deciden esas cosas. Mientras esté en el techo paterno, bajo las reglas paternas. Pero yo quiero decir, no es cierto que hay una doble moral cuando decimos, en mi casa se cumplen estas reglas y no queremos que ellos hagan esto. Pero en cuanto a la iglesia, resulta que es cosa de ellos. No. Estamos dando un mal mensaje. Ellos tienen que llegar al punto en que saben, mientras viva aquí en casa de mis padres, una de las reglas principales es que aquí se adora al Señor. Es un hogar de padres cristianos. En eso espero que haya quedado claro, pero si a alguien no, recuerden que tengan toda la libertad de acercarse, como hizo una hermana en el caso de lo de adopción, de después enviar sus consultas, o si no quedó claro lo que dije, acérquese a mí o a cualquiera de los pastores, todos tenemos la misma posición. No hay diferentes posiciones aquí al respecto de esto, de la crianza de los hijos, de la disciplina, porque entendemos que todos estos principios provienen de la palabra de Dios. Entonces no significa que usted en la Biblia hay cosas que las hace a un lado y las ignora y otras que sí. Nosotros creemos toda la Biblia y la Biblia nos manda esto. Entonces, otras trampas en las que pueden caer los padres en estas edades es ignorar las preguntas y dudas de los jóvenes. Los jóvenes dudan, tienen confusión. A veces tienen confusión con respecto a la fe cristiana. Es una realidad que muchos llegan, o sea, que todo chico o chica que ha sido criado en un hogar cristiano debe llegar al momento en que él debe cuestionarse si ese es el camino y él lo va a seguir o si no. Porque hay muchos que simplemente están en las iglesias porque sus papás los llevaron a la iglesia, pero ellos nunca han tenido conscientemente una decisión. Yo seguiré a Jesucristo porque estoy convencido de corazón que Él es el Hijo eterno de Dios, que Él es mi Señor y Salvador, que Él volverá. Eso es algo personal, no fue simplemente que me lo enseñaron. Y gracias a Dios que se lo enseñaron, porque hay quienes llegan a esa edad sin que les hayan enseñado nada. Pero nuestros hijos van a tener en algún momento dudas. Como les digo, están bombardeados. Y en alguna de esos bombardeos la bomba estalló en su mente y quedaron con la duda. ¿Será eso así? ¿Será cierto eso que dice el pastor Eduardo, que no es cierto la evolución y que Dios creó? Y se quedan con la duda. ¿Qué le vamos a decir? El pastor Eduardo dijo y aquí no se cuestiona lo que el pastor Eduardo dijo. No, ellos van a estar y entonces vamos a razonar con ellos. Ya ellos leen, hay literatura que les podemos dar si es que, y después hablar o sentarse. Mire, analicemos los argumentos, los que dio el pastor Eduardo, los que da el mundo, y comparemos la Sagrada Escritura, o ¿crees la Sagrada Escritura? Entonces nosotros no tenemos que hacer esa imposición, sino dar lugar a esas preguntas y a esas dudas. ¿Por qué? Porque en soledad diariamente usted está clamando a Dios que Él haga la obra, que el Espíritu Santo los traiga a Cristo. Nosotros tenemos un gran problema y es que hay muchísimos padres que piensan que han criado bien a sus hijos.
Y así se expresan. Yo los crié, yo los encaminé y allá ellos. No, no, no. Nosotros, si entendemos esto y si entendemos nuestro corazón, terminaremos nuestra tarea de crianza diciendo, yo sé que fallé en muchas ocasiones. Porque yo no soy un padre perfecto, soy un padre imperfecto. Pero habiendo hecho todo lo que en mis fuerzas y capacidad pude, los encomiendo a mi Dios, que Él haga la obra que yo no puedo hacer. Porque recordemos esto, si todo lo que se necesita es una buena conducta, ¿para qué hoy necesitan a Cristo? Los hijos de los ateos también son educados y bien portados, de algunos. No es todo el enfoque se centra en el Hijo de Dios Jesucristo, al cual ellos necesitan como lo necesita usted. Pero aquí es donde está el asunto serio para todo el que escuche esto. Usted no puede guiar a su hijo a Cristo si usted no está en Cristo. ¿Cómo le va a hablar a usted de su experiencia de conversión? De cuando usted en este mundo iba por su propio camino creyendo todas las mentiras del diablo, pero que un día Jesucristo sale al encuentro y le cambia a usted la vida. Debe usted poder testificar de Cristo a su hijo y a su hija. Y él entonces tendrá momentos para reflexionar. Sí, hay algo diferente. Yo veo que mis padres disfrutan el culto, alaban al Señor, disfrutan leer la Biblia. Y para mí todo eso es simplemente lo que me dijeron que había que hacer. Pero no hay disfrute espiritual. Y eso los va llevando a la conciencia. Recuerden, nosotros necesitamos que ellos tengan una conciencia despierta. Y no que sean como el resto del mundo que van acallando sus conciencias. Pasa el tiempo y cada vez una conciencia más adormecida, de manera que al final pueden hacer lo que hagan y no se sienten mal. Nosotros necesitamos reflexionar seriamente en esto. ¿Por qué? Porque el tiempo se va así. Hoy es el momento de hacer esto. Y si usted no lo ha hecho como padre, si usted dice, ya los tengo grandes, no lo hice. Recuerde, nunca es tarde, siempre hay esperanza, pero usted tiene que hacer lo siguiente, tiene que arrepentirse. Usted tiene que reconocer, no he sido el padre, la madre que debí ser. Mi disciplina se ha basado en pegar gritos. Voy a reunir a mi familia y voy a pedirles perdón por no ser la clase de padre o madre o ambos que hemos debido ser. Y decirles que con la ayuda de Dios, de este momento en adelante, queremos servir a Dios. Y que hay ciertas cosas que en esta casa ya no van a ser negociables. Todos estamos bajo el señorío de Cristo. Eso es algo que nuestros hijos tienen que entender desde pequeños para que no pase lo que hoy está pasando, que la gente cree que el gobierno es autoridad suprema. Si nosotros les enseñamos, Cristo es cabeza de todo. La Biblia dice de la iglesia, pero dice de todo. Sobre todo principado y potestad, Cristo es cabeza. Así que nosotros vamos a criar hijos que entienden que no hay nada ni nadie sobre Jesucristo. Y que entonces en la casa se hace lo que nuestro Señor Jesucristo ha mandado en su palabra. Dios es el que tiene que tratar en el corazón, eso lo tenemos que entender. Hay gente que piensa que tiene la garantía de que si él cría bien a su hijo, tiene que ser cristiano. Usted no ha entendido entonces la obra del Espíritu Santo. El corazón y el nuevo nacimiento, el corazón transformado y el nuevo nacimiento no es obra de hombre. Capítulo 1 de Juan, versículos 12 y 13. A los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Claro,
Y gloria a Dios porque Él usa medios. Y uno de esos medios son los padres piadosos que aplican la disciplina bíblica. Son medios, pero ellos no son engendrados de sangre. No son cristianos porque sus padres sean cristianos. Hay que evangelizarlos. Y cuando dice, no de voluntad de carne ni de voluntad de varón, está diciendo, usted mire, no lo puede convencer de hacerse cristiano, no tiene usted ese poder. Y finalmente, ni siquiera él mismo puede cambiar su corazón. Usted tiene que llevarle al que cambia corazones, a Jesucristo. Que nuestra disciplina con los adolescentes y con desde niños esté siempre enfocada en Cristo y en su evangelio.